Hola curiosas y curiosos de las redes sociales. Como cada lunes, os hacemos un resumen con las mejores noticias de marketing digital y redes sociales, y las de esta semana también son brutales. En esta hablaremos de las novedades de Facebook, que estrenará un marketplace para que las marcas consigan influencers y creadores de contenido, y planea abrir tiendas para creadores en Instagram. Hablaremos también del crecimiento de números de Google, YouTube, Snapchat y Twitch. Asimismo, YouTube permitirá regular mejor la calidad de los vídeos para los usuarios que gastan datos. Y Spotify ya se ha integrado a la plataforma de Facebook. Por cierto, Apple pondrá un obstáculo para la recolección de datos que tanto hace la compañía de Zuckerberg. Vamos, ya veis, unas noticias muy chulas. Y hay más. Y si quieres estar al tanto de todos los vídeos que cuelgo cada semana, suscríbete y dale a la campanita. Cada semana cuelgo 3 vídeos. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Estas son las mejores noticias de la semana. ¡Empecemos! Google roza su máximo histórico de ingresos y YouTube incrementa en un 50% su facturación. Lo que oye es curioso, el primer trimestre ha sido para Google casi tan bueno como lo fue el final de 2020, en el que registró su récord histórico de ingresos. Así, los 55.300 millones de dólares generados en los 3 primeros meses del año se han quedado por debajo de los 56.900 del último tramo del año pasado, pero suponen un 34% más de facturación interanual. En esa cifra, el negocio publicitario de YouTube ha aportado más de 6.000 millones, lo que representa un 50% más que hace un año. En total, el gigante tecnológico ha declarado 17.900 millones de beneficios. Y todos estos datos han venido acompañados del anuncio de que Google recomprará acciones por valor de 50.000 millones. Además, el gigante espera crear hasta 10.000 nuevos puestos de trabajo a lo largo de este año a través de la inversión de 7.000 millones en oficinas y centro de datos. Ya ves, aquí los billones vuelan de arriba abajo. YouTube inventa modalidades para que no se te agoten los datos del móvil. La última actualización para iOS y Android de YouTube ha supuesto añadir 2 nuevos modos que permiten al usuario gestionar el consumo de datos en relación a la calidad en que quieren que se reproduzca un vídeo específico. Además de la calidad automática, ahora está la opción ahorro de datos, para que muestre los vídeos en baja calidad por defecto cuando estamos enganchados en los datos. Y también una opción avanzada que nos permite seleccionar la calidad por defecto que queremos para los vídeos. Zuckerberg anuncia nuevas formas para que los creadores de contenido ganen dinero en Instagram. Durante una conversación transmitida en vivo con el jefe de Instagram, Adam Mosseri, Zuckerberg afirmó que la red social tendrá tiendas de creadores como parte del impulso del comercio electrónico. Sin embargo, no mencionó el momento del lanzamiento de estas nuevas funciones. Según Mosseri, los influencers de redes sociales tienen la oportunidad de sacar provecho del contenido patrocinado, pero Instagram debe desempeñar un papel más activo para generar vínculos entre los autores y las empresas. Zuckerberg explicó que las tiendas de creadores permitirán a los generadores de contenido vender sus productos o servicios a los usuarios directamente a través de sus perfiles, algo que ya personas como Kim Kardashian pueden hacer. La inversión publicitaria crece en Facebook e Instagram en el primer trimestre del año. Según un estudio de Social Baker, la inversión publicitaria en ambas redes sociales aumentó en un 60%, una tasa de crecimiento anual que es impresionante. Y así, el alcance publicitario de Facebook creció un 8% a nivel global y un 23% en Norteamérica. Además, el tamaño de la audiencia en Instagram creció un 10,3% para las 50 marcas más grandes en la plataforma, y ahora son 40% más grandes que en Facebook. Y es por eso que los costos publicitarios también aumentaron en más de un 30%. TikTok anuncia un centro de transparencia en seguridad y privacidad en Europa. TikTok permitirá a los expertos, a los académicos y responsables políticos europeos conocer de primera mano cómo sus equipos moderan el contenido en la plataforma, cómo funciona su tecnología de recomendación y cómo manejan también los datos, y todo ello para contrarrestar las inquietudes generadas sobre la privacidad y seguridad de sus usuarios. Y por ello, la compañía china anunció el pasado martes que abrirá un centro europeo de transparencia y responsabilidad con el fin de mostrar sus esfuerzos en materia de seguridad y privacidad, que será primeramente virtual por culpa de la COVID-19
y posteriormente en 2022 ya será físico, con ubicación en Irlanda. La nueva herramienta del iPhone tensa la disputa con Facebook. Está claro que estas dos compañías últimamente no son muy amigos, y es que la semana pasada la compañía fundada por Steve Jobs introdujo una novedad en sus iPhones. Una nueva herramienta en los teléfonos y también en los iPads que permitirá a los usuarios negarse a que las aplicaciones de terceros usen sus datos. Más bien que los recopile. Y claro, esto ha puesto en aprietos a Facebook, que su mayor negocio es ese. Como todos sabemos, los datos de los usuarios y la publicidad que puedes obtener gracias a ellos es lo que hace que la empresa sea tan rentable, ¿no? Así es que la actualización podría significar un duro golpe a su modelo de negocio. Por lo tanto, cuando esta semana empiece a funcionar el nuevo sistema operativo de Apple, iOS 14.5, una nueva app conocida como transparencia de seguimiento estará ya activada en tu teléfono. Sí, de forma predeterminada, y obligará a los desarrolladores de aplicaciones a solicitar explícitamente permiso a los usuarios para usar el IDFA, que es el identificador para anunciantes. Ojito al dato. Y es que las encuestas indican, y Facebook lo reconoce, que hasta el 80% de las personas dirán que no. Por lo tanto, ya veremos cuál será la ofensiva de Zuckerberg para no perder su modelo de negocio con Apple. Los contenidos de Spotify ya se pueden escuchar sin salir de Facebook. Esta novedad ya está disponible en más de una veintena de países, aunque en España todavía no. Y esta integración se aplica tanto para los usuarios del servicio gratuito de Spotify, como también, claro, para los suscriptores de pago, aunque los que no pagan solo podrán disfrutar de fragmentos de las canciones. Así, cuando quieras compartir un contenido en Facebook, podrás hacerlo fácilmente, y en la plataforma otros podrán reproducirlo mientras surfean el feed o las noticias. Y todo ello, claro, sin salir de Facebook. Pinterest supera los 478 millones de usuarios. Los ingresos de Pinterest han crecido un 78% en solo un año. Y es que la plataforma posee ya 478 millones de usuarios activos cada mes, lo que supone un incremento del 30% con respecto al mismo periodo del año pasado. Y así, Pinterest supera a redes sociales como Twitter o LinkedIn en cuanto a números de usuarios mensuales. Piensa curioso que hace solo 3 meses tenía 459 millones de usuarios, por lo que en este periodo ha sumado 29 millones de usuarios nuevos cada mes. Pero ojo, que no solo acumula más, sino que los monetiza mejor que la mayor parte de las redes sociales. Así, los ingresos por usuario de Pinterest han subido un 34% en los últimos 12 meses. A pesar de haber bajado de $1,57 por usuario en el cuarto trimestre de 2020 a $1,01 por usuario en el primero de este año. Continúa el éxodo de creadores de YouTube hacia Twitch. YouTube sigue perdiendo creadores contra la plataforma propiedad de Amazon, que en la segunda mitad del año pasado experimentó un crecimiento del 40% y sus interacciones con los usuarios también aumentó en un 33%. Por cierto, dentro de poco también estaré en Twitch, así que búscame allí, pon JJ Priego TV y seguro que me encuentras. Y es que al final, las causas principales se relacionan con las capacidades de monetizar con menos audiencia en Twitch. Aquí en YouTube necesitas más gente. También lo que mola a los creadores es la interacción en vivo con los espectadores y el modus operandi de la plataforma, ¿no? Esa retransmisión directa y continua sin limitación de tiempo. ¿Y tú, usas Twitch? Snapchat alcanza los 280 millones de usuarios cada día. Pues bien, esto supone un incremento del 22% respecto al mismo periodo del año pasado, cuando la app contaba con 229 millones de usuarios al día. Y ojo que las expectativas de la empresa pasan por alcanzar los 290 millones de usuarios en el trimestre que acaba de comenzar. El número de usuarios de Snapchat ha crecido en todas las regiones del mundo. En Estados Unidos se han incrementado en un 5%, en Europa un 9% y hasta un 57% en el resto del mundo. Por cierto, la compañía lleva meses registrando un crecimiento muy acusado en la India, donde tiene ya más de 60 millones de usuarios cada día. El país asiático es uno de los 3, junto con México y Brasil, en los que se ha implementado este último trimestre la llamada Spotlight, una función dentro de Snapchat de vídeos cortos muy similar a TikTok. Y bueno, pues eso es todo por esta semana. ¿Qué te ha parecido? Está guapo este vídeo, ¿no? ¿Qué noticia te ha impresionado más? Me lo puedes poner en los comentarios, los leo todos. Y nada, aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, debes mirar este vídeo que te recomiendo al 100%, lo tienes que ver. Si no eres suscriptor, darle a este botoncito. Y estos 2 botones son otros canales míos que quiero que entres, que los veas y me digas qué tal están. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.